El día de hoy en Descubriendo con Laura estamos descubriendo la historia de la estación de La Sabana. Vamos a conocer un poco de la historia de lo que fue pues los trenes de hace muchísimos años y muchos más datos curiosos, así que acompáñenme en este recorrido. Primeramente, para hablar sobre toda la historia de los ferrocarriles que tuvo Colombia, realmente es una historia bastante compleja y larga que vamos a contar en otro video, pero por ahora nos vamos a centrar en lo que fue en Bogotá y en sus alrededores. La estación de la Sabana de Bogotá es una construcción de estilo neoclásico, sede de la estación central del ferrocarril de la Sabana de Bogotá y de los ferrocarriles nacionales de Colombia. Fue inaugurada el 20 de julio de 1917 durante el gobierno de José Vicente Concha. Esta estación funcionó como punto central del sistema férreo nacional y se construyó en lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad hacia el occidente, la calle 13, vía que comenzaba en el barrio San Victorino y pasaba por Puente Aranda y Fontibón, llegando hasta Facatativá. Ahora bien, vamos a hablar de la extensión y las estaciones de los ferrocarriles que conformaban la Sabana de Bogotá. Primeramente vamos a hablar de la ubicación occidente, que estas fueron inauguradas en el año de 1889. Esto fue denominado como Ferrocarril de la Sabana y Cundinamarca. Fue construido con el propósito de comunicar a Bogotá con el Magdalena a la altura de Puerto Salgar. Los ingenieros colombianos Indalecio Liévano y Juan Nepomuceno González adaptaron en 1865 el camino que había sugerido el francés Antoine Poncet en 1848. Después, hacia 1882, se inicia su construcción, la cual llegó a Facatativá en 1889 y en 1921 se crea la Compañía del Ferrocarril de Cundinamarca y allí ya llega hasta el Bajo Magdalena y se concluye la obra en 1925. Continuamos con las estaciones del Ferrocarril del Sur. Su construcción se inició en 1895 y buscaba comunicar Bogotá con Soacha. Después, en 1903, llegó a Cibaté y 2 años después, bajo la dirección del ingeniero Enrique Morales, se empalmó con el Ferrocarril de la Sabana, cuya estación se construyó en Bogotá. Después, en 1912, se inició el tramo que llevaría al Salto de Tequendama y que solo se concluyó hasta 1927. Después tenemos las estaciones de Ferrocarril del Norte, que en 1889 se inicia la construcción del tramo Bogotá-Zipaquirá. Para 1894 llegó hasta el Puente del Común, 2 años después a Cajicá y en 1898 se extendió hasta Zipaquirá. Después, en 1906, se contrató su prolongación hasta Bucaramanga, que luego de infinidades de problemas se construyó hasta Chiquinquirá en 1926 y hasta Barbosa en 1935. Continuamos con las estaciones del Ferrocarril del Nordeste. Su construcción buscaba comunicar los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, especialmente las ciudades de Tunja y Bogotá. Se inició en 1925 su construcción. Un año después llegó a Usaquén y en 1930 se extendió hasta Albarracín y en 1931 llegó a la capital boyacense. En 1917 se alargó la vía desde allí hasta el río Fucha y 10 años después llegó a Yomasa. Después, en 1928, a Usme y 3 años después se inauguró la estación Vicente Olarte. Y finalmente, en 1991 se llevó a cabo la liquidación de los ferrocarriles nacionales y junto con estos la de Ferrocarril de la Sabana, el cual dejó de operar normalmente. Cabe resaltar dos aspectos importantes de la decadencia y desaparición del tren o de los ferrocarriles. Primero fue que el tren fue perdiendo la importancia gradualmente, ya que las personas que conectaban pues con el área urbana de Bogotá comenzaron a tomar otras formas de transporte y también la alta corrupción que había. Finalmente, la empresa Turistren opera desde el año de 1992 la línea del Ferrocarril del Norte, que funciona de manera regular los fines de semana y festivos, como servicio recreativo y turístico. Es con el tren muy conocido, el tren de la Sabana. Algunas otras vías fueron removidas para dar lugar a obras de infraestructura vial y claramente pues es por donde pasa actualmente el Transmilenio. Además, algunas estaciones del tren que no fueron demolidas para dar paso a la modernidad han sido restauradas y declaradas Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Turístico de la ciudad. Y bueno, ya para hablar un poco de la actualidad,
pues el tren de la Sabana actualmente tiene la ruta turística que va desde la estación de la Sabana, pasando por Usaquén, La Caro, el Parque Jaime Duque, en Briseño, Cajicá hasta Zipaquirá. También incluye además diferentes eventos recreativos durante el recorrido por la Sabana y en Zipaquirá algunos vagones del tren se utilizan como cafetería para los turistas. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Además también que hayan aprendido un poco de historia. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos hasta un próximo video.